República de los Ríos. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en República de los Ríos en esta edición de hoy. En jornada de día martes, por lo tanto jornada internacional aquí en el República de los Ríos. Una oportunidad de conversar con nuestros buenos amigos que ya nos han acompañado varias semanas. Vamos a ver si se conecta en un ratito más Bruno Sommer, que estaba en otra llamada. Y ya está con nosotros Diego Sáez Trumper y se va a unir Andrés Valenzuela Turner también. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Muy bien, saludos. Qué bueno verte por acá. Bueno, nosotros veníamos conversando de muchas cosas en realidad y en la última semana obviamente nos centramos en la cuestión todavía no le ponen nombre, parece, ¿o no? No va a haber primavera norteamericana o... Son Ni poco estallido dados a eso, social. digamos. No. Es verdad, ¿eh? No había reparado en el detalle, pero la Le situación llaman racial creo que se llama. disturbio, Claro. claro. O sea, evitan incluso el mote de estallido social. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes sí que ha pasado en estos días es que ha habido una pequeña digamos, repetición de eso en México, sobre todo en el estado de Jalisco, en Guadalajara, donde una persona que fue detenida por andar sin mascarilla, se la llevaron detenida y a las pocas horas apareció muerta, digamos, en manos de la policía, y eso ha provocado un estallido en contra de la brutalidad policial, particularmente en ese estado, que es dirigido por un partido que le llaman Movimiento Naranja, que era una alianza muy rara que hubo entre el PAN, que es el partido tradicional de derecha en México, o tradicional de los últimos Claro. 20 años, el partido que era del presidente Fox y de Felipe Calderón, y el PRD, uno era la decisión por la derecha del PRI, el otro era la decisión de la izquierda del PRI. Ellos llevaron juntos un candidato que se llamaba Anaya en México y ganaron, creo que el único estado que ganaron fue el de Guadalajara. Y sería un poco echarles mucho la culpa, digamos, a esos partidos de que hayan pasado, digamos, no le vamos a echar la culpa a un partido nuevo o a una nueva alianza de la brutalidad policial en México, pero van varios días de protestas en México y, y bueno, empezamos a ver eso, protestas en Estados Unidos, se replicaron algunas de estas protestas en Canadá con grandes aglomeraciones de gente. También el día domingo hubo una protesta internacional por lo del caso de George Floyd en varias ciudades de Europa. Vi las imágenes de Sí, Barcelona, se veía bastante gente en la calle. en Inglaterra, en varios Y, lugares, sí, ¿Mm? Alemania. Y lo que llama la atención es que parece que el virus ha logrado parar las movilizaciones en algunos lugares, pero no, pero en otros lugares donde no habían empezado, digamos. Así que eso es bien llamativo. Claro, y algo va a impactar. De todo, en Brasil, por ejemplo, habían protestas que se venían haciendo, de hecho, pero entiendo que la autoridad sanitaria hizo esta semana una prohibición, yo supongo, más efectiva para evitar que se masificaran, porque efectivamente para ellos es un problema. Paralelamente, la OMS ya está hablando de Latinoamérica en la práctica respecto a la pandemia. Yo miraba cosas. La verdad es que respecto al coronavirus, hoy en día no necesitamos ni siquiera las redes sociales para confundirnos, porque en la prensa internacional hay mucho. O sea, yo veía en publicados estudios de universidades importantes norteamericanas que están estudiando la mutabilidad del virus, o por lo menos la aparición de nuevas versiones, y nada está muy claro al respecto. O sea, hablan de que efectivamente habrían más cepas circulando que las que uno podría anticipar. Y la OMS está
estirando el chicle, digamos, estirando el plazo de pandemia mucho más allá de los meses que nosotros veníamos identificando, que eran los meses de invierno del hemisferio sur, y la aparición de las primeras pruebas de vacunas. Hay vacunas chinas, de hecho, que se supone que estarían en este periodo invierno del hemisferio sur, haciéndose el ensayo en personas, en humanos, y eso permitiría tener la anticipación de una vacuna, quizás no la mejor, pero ya algo para el próximo invierno del hemisferio norte. Pero todo eso también está medio enredado, ¿no? O sea, la OMS parece que está volviendo a tratar de llamar la atención sobre una cuestión que está descontrolada. Bueno, sí, es bastante raro, ¿no? Porque por un lado el virus crece en muchos lados, pero por otra parte también la gente se acostumbra a vivir con esto. Entonces, Además, claro. hoy la noticia del día en España es que el gobierno aprobó un decreto que creo que esta vez no le llamaron nueva normalidad, se llama Decreto para convivir con el coronavirus, y es lo llaman así en la prensa española, y se refiere a las medidas que van a haber y que serán obligatorias, diciendo que hay que estar preparado para un rebrote, pero el mismo decreto es bastante vago, ¿no? Sí. Dice que se van a permitir las reuniones de gente hasta que haya algún rebrote, cuando se van a poder impedir. En buenas cuentas, estar más que cambiar demasiadas cosas, aunque se sigue pidiendo el uso de mascarilla en España, que se instaló hace poco. Hay que decir que en España las mascarillas se hicieron obligatorias mucho después que en Chile, por ejemplo, digamos, mucho después de que habría pasado todo, porque se privilegió por darle acceso a la gente del área de la salud, a que tuviera acceso a mascarilla. Pero el nuevo decreto lo trataba de leer, lo vi esta mañana cuando me desperté, y básicamente no dice nada. Inclusive se dice que puede volver el fútbol, pero con público, pero que hay que ver, en el caso de que haya algo, hay atribuciones para poder tomar acciones rápidamente en caso de que aparezca algún rebrote. O sea, pareciera que la estrategia en países como España, creo que Italia no es muy diferente, fueron los dos países occidentales que fueron golpeados primero. No sé si ya en números no son los que han sido más golpeados, pero son los que vienen saliendo. Sí. En España en estos momentos está la desescalada, todas las comunidades, al menos en lo que se llama fase 2, o sea, había fase 0, que fueron las primeras autorizaciones a salir a la calle, fase 1 donde se podía juntar poquita gente, ahora ya están en fase 2, que significa que se sigue pudiendo juntar poca gente, creo que un máximo de 15, pero ya están abiertos a partir de ayer todos los comercios, inclusive los comercios de ropa y este tipo de artículos de decoración, cosas que no eran de primera necesidad, y están abiertas completo. Pero a lo que decía es que básicamente pareciera que la medida de mediano plazo, hasta que haya vacuna, es estar preparados para reaccionar rápido si hay algún rebrote, más que otra cosa. Exacto. Ese pareciera ser como la aproximación que se está tomando en estos países. Y en Europa empieza en general a bajar, independiente de la estrategia que haya tomado cada país. Sí. Algunos salieron con más muertos, otros con menos muertos. Pero no ha habido muertos empieza a bajar días. medio. En el caso de España, no han habido muertos en los últimos días, algunos días. No, de todas maneras el gobierno español suspendió los reportes diarios de, digamos, esto que también conocemos en Chile, reporte diario de contagiados y de muertos, hace ya a final de mayo, si no me equivoco. Creo que ya va una semana que no están entregando más o menos el reporte diario. Pero no he podido entender, pero hay datos disponibles. Bastante distinto del caso de Brasil, donde el gobierno decidió borrar todos los datos anteriores, no hacer reporte, y yo desconozco realmente los datos que podemos ver en Brasil, en los sitios web internacionales de donde están viniendo. Pero ahí, claro, ahí en Brasil todavía el contagio va subiendo, y la gran solución del gobierno de Bolsonaro fue no contarlos más los muertos, a ver si así se podía manejar la epidemia. Sí. Quería referirme a lo que decías antes, que México, Perú y Brasil son los que están están generando este epicentro en Latinoamérica, y bueno, y Chile viene por los palos ahí también apareciendo. Claro, nosotros tenemos
menos población y además tenemos esto de la gran cantidad de testeos, ¿no? Del porcentaje de contagios por test tomados y todo eso. En todo caso, en el caso de Chile, la propia OMS ya lo integra en los informes como un caso a observar en términos de brote. Y, y eso tiene que ver también con las medidas que se han ido tomando, que la OMS en su principio fue como tibia para juzgar críticamente a Chile y lo ha sido especialmente, o sea, por alguna razón, ¿no? Se supone, yo he visto noticias ahí que circulan respecto del financiamiento que Chile ha puesto en la OMS y los compromisos que ha asumido en términos financieros con la OMS en los últimos meses, que son bien importantes. Pero bueno, o sea, en lo de Estados Unidos, en realidad, yo creo que sigue siendo un tema que desborda también un poco la dinámica de la noticia centrada en el disturbio racial, como se le llama, y supera un poco lo que tradicionalmente nosotros lo dijimos la semana pasada, el tema, la historia reciente, que obviamente no es inmediata, no es tan reciente, ¿no? Y el caso, creo que tú mencionabas el caso de Rodney King, es llamativo como incluso hay semejanzas, pero también hay una diferencia radical, que es que en ese momento en Los Ángeles se concentró la situación y además yo vi un documental esta semana sobre los testimonios, los documentos que hay del caso, que son un recopilatorio de imágenes al final, que está publicado en Netflix sobre Rodney King. Y lo que se ve allí es que efectivamente había una situación también política muy complicada, digamos. Y además estaban en elecciones, o sea, la situación de Bush saliendo de Irak vencedor, pero en proceso de ir a elecciones con Bill Clinton. Y además con una policía en Los Ángeles, en California, a, a contrapelo del gobernador, que a todo esto era, no recuerdo el nombre, pero que era un personaje distinto, digamos, o sea, que asumió el rol de defender un poco la posición de los derechos civiles, o sea, como que hay una situación política en ese momento muy distinta a la actual. Y la actual, o sea, más allá de las posiciones, en la actual situación política de Estados Unidos, esto sí es un hecho global, digamos, ¿no? Es un hecho que implica al mundo porque de aquí puede caer el gobierno de Trump, subir Biden con una política distinta, entre comillas, ¿no? En el escenario internacional, en el sistema, ¿cómo se le llama? Pero con posiciones que probablemente no sean necesariamente las más radicales, digamos, ¿no? A propósito de la presencia de Bernie Sanders en su momento. Pero la situación que se desate de esto en Estados Unidos sí va a implicarnos a todos. Eh, queda en entredicho la posibilidad de la reelección de Trump, a pesar de que está peleadísimo y Trump ya ha demostrado que es capaz de operar en medio de la tormenta. O sea, y no sé si Biden sea capaz de hacerlo o el Partido Demócrata, digamos, que en esto siempre es tan cuidadoso, ¿no? Para decirlo de alguna manera, es como que no quiere aparecer aprovechándose del momento, no sé. Y ahí hay una cuestión que debiera ser relevante en el futuro. Lo otro que vi fue el que también es recomendable, la Enmienda 13, que es otro documental que está circulando, que es del 2016, pero que también está en Netflix, y que explica la situación del racismo norteamericano en clave de violencia, digamos, ¿no? Entonces expone, la enmienda 13 es la enmienda en que prohíbe la esclavitud en la Constitución y que tiene una pequeña frase subordinada que dice excepto en el caso de los criminales, una cosa así. Y los criminales son los que están presos, entonces los que están condenados. Entonces lo que dice en el documental en general, que está muy bien armado, digamos, un discurso continuo, digamos, de principio a fin, muy coherente, es que desde el primer día del término de la guerra de secesión, con el triunfo, se supone, de la libertad sobre la esclavitud, se empieza a aplicar esa lógica, digamos. Entonces lo que hacen rápidamente es apresar, retener, o sea, y condenar
a mucha población negra por, no sé, por disturbios, por vagancia, por lo que sea, digamos, en su momento, y así reactivaron un poco la economía que había caído con la guerra. Entonces, que la racionalidad norteamericana, esto siempre fue así, digamos, desde el fin incluso de la esclavitud hacia adelante. Entonces, va mostrando cómo se produce la debacle, digamos, y las cifras son impresionantes. O sea, el 25% de los presos en el mundo están en Estados Unidos, ¿no? Teniendo el 5% de la población. Y el 30% de ese no son ni latinos ni afroamericanos, digamos. O sea, la inmensa mayoría de los detenidos, de los presos en el país que tiene mayor población penal del mundo, son negros y latinos, ¿no? Entonces, de ahí a pasar a entender cómo se ha ido construyendo también la idea de raza en Estados Unidos es un paso que incorpora la violencia, digamos, desde el primer minuto. Entonces, en ese largo aliento de la cuestión racial, no es cosa de esperar muchos cambios, pero sí podríamos decir que está en cuestión el poder en Estados Unidos y va a tener que suceder algo, digamos, ¿no? Si no los disturbios van a continuar. Bueno, hay elecciones también en Estados Unidos, ¿no? En noviembre, si no me equivoco, todo lo que describías de Biden, que entiendo que Biden tuvo que salir de su cuarentena. Biden también tiene, digamos, se había declarado en cuarentena. Creo que tiene una edad parecida a la de Trump, pero Biden había decidido respetar la cuarentena, también me imagino como una especie de señal política ante el negacionismo de Trump. Pero Claro. sí, yo creo que lo que se pone un poco en cuestión es todo o sea, lo que nos guste o no nos guste, lo que hace un poco de crisis, cuando hace crisis el sistema norteamericano, es todo el relato de la democracia occidental también. O sea, por un lado, lo que tú mencionabas, Estados Unidos es uno de los países, o es el país, creo, con diferencia, con más presos en el mundo. O sea, el país que supuestamente defiende las libertades individuales, mete un montón de gente en la cárcel, no tiene un gobierno, un sistema político que sea eficiente al reaccionar ante una pandemia como la que estamos viviendo. Y por el otro lado, el sistema chino, que es como hoy en día el paradigma del sistema totalmente totalitario, centralizado, de control. Bueno, aquí ya hemos hablado de cosas como el sistema de crédito social y todo este tipo de sistemas de control. Tiene mucho menos presos y es mucho más eficiente a la hora de combatir problemas como la pandemia actual, y ha sido más eficiente económicamente en los últimos años. Entonces, claro, yo soy de los que tiende a creer que las cosas no cambian muy rápido, pero es una señal que va en una dirección que en el mediano plazo puede tener algún impacto. Afortunadamente, las versiones autoritarias y de extrema derecha que hemos visto en los últimos años con Trump, con Bolsonaro, con Duque, con Boris Johnson, no he leído cómo está la situación en Filipinas, no sé cómo le estaba yendo a Duterte en todo esto, pero no se manejaron bien en esta situación y se quebró un poco ese discurso, porque ellos representaban también una especie de nuevo Estado totalitario y no tuvieron la capacidad de moverse en este escenario. Afortunadamente esa no fue la salida. Podríamos haber vivido en un escenario diferente donde había un reportaje de la BBC que hablaba de los macho leaders o algo así. Macho leaders fallan en su forma de enfrentar la pandemia, lo cual muestra que todo esto es mucho más propaganda que otra cosa. El problema es que, claro, esa propaganda tiene un efecto en la formación, en la subjetividad de la gente, y eso combinado con lo que tú decías, yo creo que además de ser distinto el escenario político en Estados Unidos, la velocidad con que se propagan las cosas hoy en día debido a las tecnologías es clave en eso. O sea, tuvimos una tremenda protesta en una parte de Estados Unidos, pero rápidamente eso se replica por todo Estados Unidos
y este domingo estuvo en toda Europa. De todas formas, hay a la vez esta especie de deslocalización y esos debates que uno ve en redes sociales donde hay gente en Chile protestando por la muerte de Floyd, pero con el asesinato de Huerquén que hubo hace un par de días acá en nuestro territorio no se dice nada. Y hay de todas formas, la red sigue estando muy, muy centrada en lo que sucede en Estados Unidos. Hay muchos datos que muestran que la mayoría de las redes sociales, la mayor cantidad de usuarios sigue estando en Estados Unidos, y eso va haciendo que muchos de los temas que vemos estén muy dominados por lo que pasa allá. Sí, y lo otro que veníamos diciendo es que también esto tiene un correlato global en términos del liderazgo de Estados Unidos. O sea, como lo otro que es distinto, digamos, del siglo XX es eso, que en la segunda mitad del siglo XX Estados Unidos sí tenía hegemonía sobre los mecanismos de control supranacionales. Todas las instituciones en la práctica tenían su base de financiamiento allí. Y ahora no es que lo haya perdido totalmente, ni mucho menos, pero sí creo que Andrés lo dijo en un momento que Estados Unidos también afectó a sus propios socios, por lo menos en Europa, y la OTAN, ¿no? Es un ejemplo de ello. Sin embargo, este es el momento como para revivir todo eso en otra clave, digamos, ¿no? Con Estados Unidos retraído, sin capacidad ni yo diría más bien intención, eso es lo que dicen los analistas, más que capacidad es la decisión política de Trump y de su gobierno, que no es solo de Trump, es de no salir a disputar en la hegemonía mundial, sino más bien es retraerse y ser capaces de solventar el poder en Estados Unidos, que ya es bastante fragilizado o se ha ido fragilizando, quizá entre otras cosas por lo que tú mismo planteas recién, Diego. Y el caso de la OTAN es relevante básicamente porque es la única instancia que uno pudiese decir que representa a Estados Unidos de la mejor manera en términos bélicos en el mundo, ¿no? Es su brazo, digamos, más bélico en la política internacional, y además tiene una cierta normativa interna. Entonces, es una alianza, son aliados al final y operan con las lógicas y las geopolíticas distintas a lo que puede ser la diplomacia. Y eso implica pensar qué es lo que va a hacer la OTAN. Lo último que ha salido es que la OTAN trata de revitalizarse, qué sé yo, que lo que se ha planteado es que a propósito de las últimas reuniones que han hecho, es revitalizarla de aquí a una década, o sea, volver un poco a sostener un eje ahora con foco en China, ¿no? Ya no, bueno, también eso tiene algo de retórica, o sea, claro, todo es un poco comunicacional también, pero está la intención de poder retomar las banderas como la de la OTAN. Eso siempre es relativo a las demás potencias. Depende ahí un poco de cómo se mueva Rusia. O sea, creo que eso no ha sido muy, muy discutido todavía, ¿no? O sea, hemos dejado de hablar de Rusia, de China, ¿no? Como que no está muy presente, digamos. Incluso entendemos poco de lo que puede estar sucediendo en esas potencias. Diego Sáez está con nosotros. Sí, bueno, ha habido en los últimos años una caída, hubo un intento que fue bastante liderado desde Latinoamérica por la UNASUR y otros esfuerzos de coordinación regional, pero que tuvo un correlato en otras partes del mundo. Estuvo también lo de los BRICS, y que era Brasil, Rusia, Sí, India, India, China y Sudáfrica, China. que en la década anterior estuvieron bastante activos e intentaron hacer un contrapeso de lo que era Estados Unidos, pero claro, los mayores miembros del BRICS, o varios de ellos, digamos, quitando a China, Sudáfrica, la verdad es que no conozco muy bien lo que está pasando, pero en India eh, hubo varios cambios políticos, y bueno, en Brasil sabemos las diferencias que han habido y el papel un poco triste que cumple Bolsonaro como admirador de Estados Unidos.
se diluyeron un poco esos esfuerzos también. Hubo un momento en que hablar en la ONU era, digamos, ha pasado por momentos, ¿no? Vemos, si uno ve videos, hay videos de los 60, cuando va el Che Guevara, cuando va Allende, cuando, bueno, va una serie de otros líderes. Después la ONU pierde protagonismo por algún tiempo y luego lo había retomado. Hay muchas intervenciones famosas, como la del mismo Chávez cuando dice aquí huele a azufre. Había un debate internacional bastante instalado y hoy en día eso no lo vemos. La última intervención que tengo de la ONU en la cabeza es la del presidente de El Salvador, si no me equivoco, que es Bukele, sacándose una selfie y subiéndola a su Instagram diciendo que ha llegado, que la juventud y que los nuevos tiempos han llegado a la ONU, pero en toda la pandemia prácticamente no hemos escuchado nada de la ONU. Digamos, la OMS es un organismo internacional, pero es bastante distinto que estar hablando de la ONU. Uno hubiera esperado que con lo que ha significado esta pandemia hubiese una coordinación política de los países y no existía. Entonces, claro, estamos yo creo que sin duda en un momento de cambio internacional que es un poco difícil saber para dónde va. Esta decadencia norteamericana puede durar muchos años sin que sepamos exactamente para dónde está yendo. Y en la región, en la región no es muy distinto. Seguía las noticias de México mucho, y en México que López Obrador fue toda una esperanza de cambio, de un cambio radical en el derrotero que estaba siguiendo el gobierno mexicano. Yo no sé si por decisión política, por incapacidad o porque las cosas toman tiempo, pero no se ha notado ese cambio de liderazgo. Lo que se vio con este problema con la policía en Guadalajara. Hay un montón de reportes de estudiantes que han sido golpeados, que han sido detecciones extrajudiciales, amenazas. Es seguramente iluso pensar que un gobierno va a cambiar estas cosas en un año y medio, que creo que es lo que lleva López Obrador, o por ahí debe llevar. Pero México está muy lejos, por ejemplo, de tomar el liderazgo que se había pensado que podía tomar de forma internacional en el concierto latinoamericano e internacional, y que se había pensado que podía de alguna forma un poco reemplazar a Brasil. Bueno, de Brasil ya hemos hablado largamente. Está el gobierno de Bolsonaro está a punto de caerse o en una situación muy, muy débil, sin ninguna capacidad de impulsar algo a nivel latinoamericano. Y el tercero de ellos, que podría ser Argentina, está en una situación económica, ha manejado bien la crisis sanitaria al parecer, pero con un golpe en su economía que tampoco le permite tener un liderazgo a nivel ni siquiera regional. Entonces, claro, por un lado el mundo se va globalizando cada vez más. O sea, sucede esto de que un abuso policial, un asesinato en Minneapolis termina con protestas en Barcelona en muy poco tiempo, pero a la vez los instrumentos políticos de las sociedades no son capaces de moverse a esa velocidad y de estar a la altura de las circunstancias. Entonces es todo muy incierto. Yo me imagino que si hay una palabra para describir el 2020 es la incertidumbre. Sí, sí, yo a propósito de la ONU, ahí vi una entrevista de Antonio Guterres, que es el secretario general y que efectivamente lo que no dice mucho, digamos, ¿no? O sea, y lo que dice es el mundo no está preparado para la crisis. O sea, es la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial en términos, ¿no?, globales. Y lo que él dice es no estamos preparados. Y lo otro que alude, y que es muy, muy ONU ese discurso, es la falta de solidaridad entre estados, digamos. Que efectivamente aquí cada uno por su lado, digamos, ¿no? Entonces no hay respuesta. Quizás en Europa es un poco distinto, pero si uno escarba tampoco se ha dado grandes procesos de solidaridad entre estados. Y en Latinoamérica, ¿para qué decir? O sea, aquí sí que hay fronteras reales. Entonces,
eso que la ONU dice, de alguna manera también es reconocer la fragilidad del espacio, ¿no? Yo recuerdo que, claro, a propósito de los discursos, la ONU era básicamente un espacio para hacer política internacional, para hacer diplomacia y para precisamente negociar al final ciertas condiciones. Yo recuerdo que cuando se produce la situación más crítica en Argentina, cuando se discute esto de la renegociación con los buitres, ¿no? Con los fondos buitres, que eran los que tenían comprado prácticamente el país, ¿no? En bonos. Entonces llegaron a cobrarlo en su momento, ¿no? Después del 2001 compran todo el tesoro argentino que se había ido abajo, compran bonos del país y después llegan a cobrarlos. Y los llegan a cobrar con los intereses que los habían comprado y efectivamente era imposible pagarlo. Eso supuso una negociación internacional que duró años y que finalmente se impuso en buenas condiciones, en bastante buenas condiciones en el tiempo del gobierno de Cristina Kirchner, para su propio, de ahí sale Axel Kicillof, qué sé yo, o sea, el último equipo que gobernó y que ahora está muy presente además en el actual gobierno. Y que tiene además una negociación ahora respecto a la deuda que ya cumplió todos los plazos, digamos, y no se ha ido abajo la economía argentina por lo que tú dices, porque la pandemia en definitiva permite un tipo de gestión política distinta a la tradicional que uno se fijaba en Argentina, digamos, que era muy centrada en el tema económico. Bueno, la ONU sirvió de hecho, en muchos casos, así como sirvió el Mercosur o sirvió UNASUR en su momento, pero ninguna de esas unidades regionales podía impactar en mercados internacionales o grupos financieros que estaban en las grandes capitales del mundo. Y la ONU sí. Entonces, el discurso en la ONU de Cristina Kirchner en su momento y las negociaciones paralelas que llevaron mientras estuvieron en Estados Unidos en su momento, sirvió muchísimo en ese minuto. Si uno piensa que esto es pura geopolítica al final, lo que está pasando ahora es que ya no tienes ese lugar donde llegar a acuerdos o donde negociar condiciones. Y más encima, los principales actores no están interesados en llegar a negociar nada, digamos, ¿no? Ni Trump, ni los BRICS, como tú decías. Yo supongo, tampoco conozco el detalle, pero supongo que India está expectante y dada su condición de potencia por una cuestión no solamente geopolítica, geográfica, sino que además por la cantidad de población que tiene, eh, esperará su momento, ¿no? Y China tampoco sabemos internamente cómo está operando en este minuto pensando en que pudiese prolongarse la situación sanitaria internacional. Y ahí sí la OMS pasa a ser un poco más relevante y no sé si eso signifique que en los próximos meses volvamos a ver a la OMS un poco más activa a nivel internacional o con mayor respaldo de los estados. Pero por ahora no hay sistema internacional que esté funcionando y eso quizás es lo peor y eso es quizás lo que nos lleva a mirar tanto a la situación de Estados Unidos, porque estamos mirando dónde está cayendo el modelo de funcionamiento del sistema internacional. Allí ya venía cayendo, ¿no? Ya había sido desechado por el gobernante o por los gobernantes. Por eso es tan importante lo de las elecciones, creo yo. O sea, que cobra otro tenor esa elección de Estados Unidos después de todo esto. Porque los que hemos visto la elección de Obama en su momento, la elección de Bill Clinton antes, y para qué decir, ¿no? Las propias elecciones, esto de perder las elecciones en una corte, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene una historia complicada con la democracia. Y, y toda esa historia, digamos, es cómo se va a reproducir en esta elección, cómo se va a reproducir si es que gana Biden. Tú mencionabas el caso de México, de Morena, digamos, del partido que gana, que gana la elección con AMLO. Y yo supongo que AMLO, su lógica de funcionamiento ahora es de llegar a acuerdo con los sectores que le permiten seguir estando en el gobierno. Y no sabemos cuáles son necesariamente todos esos sectores. Entonces probablemente una región o la violencia en una región no sea lo que define su perfil político, ¿no? A pesar de que la expectativa era exactamente la contraria, ¿no?
O sea, es más el tipo de negociación arriba, elitaria, digamos, por arriba, que cualquier otra solución, ¿no?, política. Y en Estados Unidos, de nuevo, probablemente sea eso mismo también en el caso de los demócratas, digamos, deben estar muy activos en el teléfono, si es que eso se usa todavía, para llegar a acuerdos con los que tienen que llegar a acuerdos, digamos, ¿no? Y cuidar la cosa, digamos, cuidar el negocio al final. Claro, es un... yo imagino que los organismos internacionales pierden importancia cuando los países que tienen algo que negociar ahí, más que los países que tienen algo que negociar ahí, los países que concentran el poder le quitan peso, digamos. O sea, ¿qué sentido tiene una ONU sin Estados Unidos? Bueno, puede tener muchos, pero en el formato con el cual fue diseñado, evidentemente que no pierde relevancia cuando el gobierno de Estados Unidos decide quedarse, digamos, no hacerle mucho caso. Además hay un desprestigio internacional, ¿no?, de ataque, digamos, junto con todo esto que vemos en Internet de los ataques a la ciencia y al el terraplanismo y todo este tipo de cosas. Eh, una de las ideas que se ha instalado y que uno puede ver circulando en Twitter, en Facebook, es esta idea de la OMS como una especie de agente del mal, digamos, que instala antenas de 5G y estas cosas que supone que van a destruir el mundo. Y algo que yo creo que he dicho varias veces aquí ya, digamos, pero el espacio, no hay una elaboración, no hay un pensamiento crítico, digamos, o tienes a Trump o tienes el statu quo, digamos. O sea, yo creo que la elección norteamericana anterior fue un gran ejemplo de esto. O sea, el representante de la locura, del supremacismo blanco, del terraplanismo, de todo esto que es como una olla de grillos de la pulsión por sobre el pensamiento absolutamente, y de una pulsión, digamos, bastante basada en el odio y en no creer en la ciencia. Pero la alternativa que tenías al otro era Hillary Clinton, que es como un representante de los mercados, el statu quo internacional, y ninguno de estos proyectos nuevos que han aparecido, si es que Morena puede ser considerado un proyecto nuevo. Morena, el partido gobernante en México, es una decisión del PRI finalmente, pero y su presidente, el presidente de México, es un tradicional funcionario del Partido Revolucionario Institucional mexicano. Pero no hay una elaboración, no hay una propuesta que más allá de ganar algunas elecciones parezca poder emerger. Lo que sí pasó, digamos, con el proyecto, no sé si centrarlo en el proyecto bolivariano, pero sí en estos distintos movimientos que hubo en Latinoamérica en la década pasada. O sea, Lula está bastante lejos de ser bolivariano, los Kirchner tampoco lo eran, pero había ahí una determinada un determinado proyecto o por lo menos una intención de generarlo, con articulación internacional, con una serie de principios como el buen vivir, como la soberanía alimentaria, que parecían traer, digamos, un orden internacional y darle un determinado rol a los gobiernos distintos. Evidentemente eso, sí, tan sólido no era, porque si no, no estaría como está, ¿eh? O sea, no hubiese trascendido de una forma distinta, pero se veía una intención en ese momento de construir este proyecto. Hoy en día lo que vemos es bastante poco. Habrá que ver si con la reconstrucción de los países post pandemia, y en ese sentido lo que está sucediendo en España es interesante, digamos, el rol que ha tomado el Estado, y que no solo en España, en Portugal, un poco en Italia, pareciera, digamos, ser el retorno de una especie de neo-keynesianismo, es decir, un Estado mucho más fuerte, algo más parecido a las sociedades de bienestar que conocimos en Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado.
pareciera eso empezar a levantarse como una especie de proyecto. Ahora, eso para que tenga atracción, para que tenga posibilidades de implantarse, tiene que venir acompañado de ciertas políticas industriales, económicas, digamos, o sea, hay que redistribuir riqueza, pero tampoco, voy a decirlo con mucho cuidado, digamos, pero tú tienes que tener una determinada industria, tienes que tener un determinado peso social. Seguro que hay modelos como el cubano que también pueden haber salido relativamente fortalecidos dentro de esto, pero creo que sería muy difícil convencer a los españoles o a los portugueses que vivieran como en Cuba. Lo que ellos quieren es vivir como en Alemania, digamos, pero en Alemania hay industria, hay ciencia, hay tecnología, y en eso, digamos, esa visión más holística, podríamos decir, o más global del modelo ni siquiera de desarrollo, pero del modelo de vida que se intenta implantar en los países, no está en ninguna parte. Ujú. Y se suponía, digamos, que en este fin de la historia que nos fue en los años 90, se empezaba a imponer en los últimos 20, 30 años este modelo neoliberal, con un Estado pequeño, con privatizaciones, con un rol de la economía, digamos, de estos grandes monopolios internacionales. Y hoy en día ese modelo parece que no fuera capaz de dar respuesta a las necesidades que existen actualmente, independiente de que, digamos, que a uno le guste más una cosa u otra, pero probablemente ese proyecto está en elaboración, y yo creo que por eso es súper interesante seguir hablando del tema internacional, porque hay pequeñas luces que aparecen en distintos lados. Yo creo que es súper interesante lo que está pasando en España, donde se aprobó hace 1 o 2 semanas el ingreso mínimo vital, que es algo parecido a este ingreso de emergencia familiar que están proponiendo aquí, pero en serio, digamos, o sea, con un sueldo mínimo que te permite vivir, y que debería llegar a una parte importante de la población, digamos. Es bastante distinto que este modelo que hemos vivido en Chile en los últimos, sobre todo 30 años, digamos, sobre todo desde la concertación de focalización de recursos en simplemente para agarrar a la gente que está en la extrema pobreza y darle un peso más del necesario para que ese indicador cambie, digamos, o sea, más que una optimización en Chile es más que nada una optimización de indicadores. Lo que parece proponerse en España, y todavía está por ver si funciona, es como decía, una vuelta mucho más convencida hacia modelos de bienestar social y de estados de bienestar como los que se conocieron, como decía, en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y yo diría que ahí hay varias posibilidades de darle continuidad a esta conversación. Estamos con Diego Sáez Trumper hoy. No, nos hemos quedado ambos solamente en este martes porque estaban ocupados nuestros buenos amigos Andrés Valenzuela y Bruno Sommer, pero ya retomaremos esa conversación y yo diría que hay que dejar apuntado lo que tú dices, o sea, esto del tema de la alternativa. Porque pasó, si te fijas, y no hace mucho esto, o sea, tú conoces bien también eso, porque te tocó mirarlo, digamos, es el tema de cómo del otro mundo es posible, digamos, de ataque en su momento, después vienen las primaveras árabes y después vienen incluso los cambios de gobierno, de algunos gobiernos en Europa, y empezó a moverse un poco el mapa político y empezó a despertarse esta noción de que era posible otra forma de ejercicio del poder más tendenciado hacia el Estado social y la recuperación después de la crisis en Europa de eso. El caso es de Tsipras y de Syriza, ¿no? En Grecia, que duró poco y yo veía en estos días informaciones que seguramente va a haber que leerlas con tiempo, digamos, y en los próximos días ver cómo evoluciona todo eso que, de alguna manera empiezan algunos periódicos con alguna tendencia, obviamente, digamos, con algún interés ahí, a hablar de el síndrome Varoufakis, ¿no? Varoufakis era el ministro de Economía que duró muy poco en el gobierno de Syriza en Grecia y sale desmarcándose del gobierno, pero además
planteando este problema de la alternativa. De hecho, terminó sentado con Chomsky, o sea, haciendo como grandes conferencias y todo lo demás, pero formando especies de conglomerados más bien en el ámbito de la academia, más que en el ámbito de la política real. Y ahí está, todo eso está en veremos, digamos, ¿no? Lo vi en la prensa en estos días asociado a Podemos, digamos, al rol que está cumpliendo el propio Pablo Iglesias en medio de un gobierno que desde la derecha recibe mucho cuestionamiento además, y todo ello. Pero bueno, esas cosas van a ir evolucionando. A propósito de la pregunta sobre esto de la alternativa, de que pasamos del otro mundo es posible a otro mundo era posible, digamos, ¿no? Y terminamos con este mundo que nos quedó en las manos, digamos. Así Que es que parecía hay imposible. tema para rato, claro. Oye, yo quería saludar a nuestros buenos amigos, amigas. Está Marcela Muñoz desde Lisboa. Marcela, que más de una vez ha estado con nosotros los martes. Dice, si yo fuese un poder mundial, me parece, digamos, sería hermoso eso, esperaría que Estados Unidos implosione. Y de ahí vemos. Y agrega que nos recuerda una noticia que también ha circulado, que está circulando, que es Manny Pacquiao, ¿no? ¿Ubicas al boxeador este? El boxeador filipino. Manny Pacquiao. Filipino, boxeador, hoy dijo que quiere postularse a la presidencia de Filipinas, esto del 2022. Para otro condimento, digamos, a la sopa, ¿no? Saludos a Eduardo Ramírez Blamey, Saludos a a Eduardo Lizeth Ramírez. Schwerter también, que están allí, a Javiera Mitre Cubertino, Javiera, y a Carla Mancilla, Peralta. Diego, nos vamos yendo. Agradecerte una vez más, que te dejo los últimos minutos de todos modos. Agradecerte que estés con nosotros. Vale, sí, bueno, saludos a todos los que mencionabas. Y no, solo cuando mencionaste lo de otro mundo es posible, claro, me acordé de esto. Hubo un movimiento que impulsó mucho, yo creo que fueron uno de los grandes impulsores del Foro Social Mundial de Porto Alegre, y yo creo que eran, no sé, creo que eran los que inventaron, o por lo menos los que hicieron famoso este eslogan, que era el movimiento ATTAC. Y ATTAC Sí. era la asociación por la tasa Tobin, no recuerdo exactamente, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Y ellos estuvieron, acá en Chile era la gente que tenía el Le Monde Diplomatique, y se proponía la tasa Tobin como una cosa. La tasa Tobin, para los que no lo sepan, es un impuesto, bueno, lo que decía ahí, a las transacciones financieras. La idea es que yo creo que con bastante visión, y bueno, ahí estaba Ramonet, habían varios intelectuales. Terminó siendo aplicado eso. ¿Mm? Sí, Terminó pero, siendo pero aplicada la tasa Tobin, hay algunos países que han implementado impuestos a las transacciones financieras. Sí. Es decir, cada vez que usted gana plata, nosotros acá la tenemos, pero al revés, digamos, las FPs, que son un impuesto Cada vez que pierdes financiero al plata, te trabajo, cobran. digamos. La idea ahí era al revés, pero hay algunos países que lo han adoptado, como Italia hizo algunos intentos, Taiwán, en Francia existe, pero ha estado muy lejos de recaudar lo que se esperaba, y ha estado muy lejos de ser el cambio brutal que se esperaba cuando se proponía eso. Yo quería eso como última reflexión, decir que no hay que enamorarse de una propuesta, que es una cosa que está muy de moda en los últimos tiempos, con los hashtags, con decir, bueno, esta es la demanda, esta es la solución. Pareciera que tener solo una propuesta, o tener como una bala de plata, como le gusta decir mucho a los gringos, no produce transformaciones tan radicales. Y a mi parecer, lo que falta mucho en este mundo es una propuesta bastante más integral, digamos. O sea, no es solo una medida económica, no es solo una demanda o una lista de demandas, sino que es una visión, un modelo, una propuesta distinta. Y eso, hasta el momento, en los últimos años, no hemos visto ninguna que haya logrado trascender, y las pocas que han logrado avanzar han sido estos modelos tipo Trump, y vemos a dónde nos lleva. Diego Saez-Trumper con nosotros en esta jornada en día martes. Más respeto con Manny Pacquiao, nos dicen, porque es senador. De hecho, es senador en Filipinas. Aparte de ser bueno para
para el ring, Sería digamos. genial si gana. Tú sabes que Romário también es un senador bastante importante en Brasil, está Bebeto, digamos, podríamos tener el Comité Olímpico eh, rigiendo el mundo. Peor que como ahora, mira, Manny Pacquiao para que sea peor que Duterte. Y yo me De acabo de hecho, inventar esto de Romario como presidente de Brasil. Ninguno de los dos, no, yo digamos les pongo fe, les pongo ficha en comparación con los gobernantes que tienen ahora en sus países. bueno, ahí está la situación. Así de frágil está. Diego, nos reencontramos. Un abrazo. Bien, nos vamos además a hacer parte de la invitación de la entrevista que viene, porque me decían, ya está preparada y en el transcurso del trabajo que viene desarrollando, el trabajo que viene desarrollando, decíamos, nuestra colega Carla Mancilla, en el programa Ausente Señorita, entiendo, van a tener la oportunidad de conversar con el presidente nacional del Colegio de Profesores. Así es que quédese con nosotros, en un minutito ya llega esa interesante entrevista. Y nosotros retomamos a eso de las 11 de la mañana el panel sobre territorio sustentable para conversar sobre las últimas informaciones de lo local, también aquí en Radio Universidad Austral de Chile, en República de los Ríos. Un gusto como siempre, nos reencontramos en un ratito. Vamos a la pausa. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad